Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes. En la primera sesión hablábamos de la importancia de la calidad y cómo es que la educación está sujeta a diferentes visiones y varios estándares. Hoy vamos a ver cómo está la educación en nuestro país. Por eso vamos a empezar hablando sobre todo de la calidad de la educación en el nivel superior. Para entenderlo, primero empezaremos diciendo que la calidad es un constructo multidimensional. Es decir, no vamos a ver una sola dirección de la calidad y tampoco vamos a ver un solo indicador, sino un gran número de elementos que van a tener convergencia. Y esto va a permitir equilibrar la excelencia académica con la transparencia institucional. Esto quiere decir que la calidad educativa se va a poder medir a través del resultado de los egresados y de una evaluación de los procesos que lleva a cabo cada plantel. En México, la SEP vincula la calidad con la mejora continua para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Este punto es muy importante porque entonces hay una claridad aquí en el decir mejora continua y es que no tenemos todavía consolidada la calidad como un proceso en todos los planteles. Por eso dice mejora continua, es como poner una meta y caminar paso a paso para tratar de alcanzarla. A nivel internacional, la UNESCO nos dice, en cuanto a la educación superior, que esta es un concepto muy complejo, que incluye la excelencia, la eficiencia, la eficacia y la relevancia social. Más adelante nosotros vamos a hablar de la eficiencia y la eficacia, pero aquí vamos a ver cómo entonces todo va a tener una vinculación. Que el resultado de los egresados sea bueno, que se haga en tiempo y forma y de la mejor manera posible. Un dato estadístico de nuestro país es que según el Sistema Nacional de Información Educativa, 72.5 de los programas de licenciatura de las universidades públicas federales cuentan con acreditación de calidad vigente. Fíjense que este punto es muy positivo porque estamos hablando de que casi tres cuartas partes se encuentran acreditados con calidad. Sin embargo, llama un poco la atención que todavía hay planteles que no tienen esta acreditación, que no necesariamente garantiza permanencia y continuidad. Es decir, pueden tener la acreditación y luego perderla, pero tenemos todavía un porcentaje de escuelas que no cuentan con esta certificación. Una vez que ya entendimos este concepto de calidad, entonces empezaremos a ver que para evitar que sea completamente subjetivo, hay organismos internacionales que nos ayudan a definir qué entender por calidad. Hablaremos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este organismo es un referente global. Dicta directrices para estandarizar la evaluación educativa y promueve políticas que buscan la competitividad y la comparabilidad entre sistemas nacionales. Seguramente vienen a nuestra mente elementos, por ejemplo, como el PISA o algunas competencias genéricas en el marco de la globalización que nos indican algunas cosas que todos los países tienen que hacer. No se olviden que un elemento fundamental para comprender la educación actual es revisar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos son los que nos van a dar una serie de metas que van a ser parte de todos los países que forman parte de estos organismos. En este sentido, entonces, tenemos que la OCDE propone marcos de evaluación que permiten a las naciones medir el impacto de sus políticas en el desarrollo económico. Y aquí empezamos a notar que este marco de evaluación entonces va a ser a través de estándares globales y que va a abarcar desde la educación básica hasta la educación superior. Es decir, cada país puede trabajar de manera autónoma, pero tiene que cumplir con ciertas directrices para que sus programas tengan un aval o un reconocimiento internacional. Este punto es ampliamente cuestionado. Sin embargo, cuando nosotros vemos la importancia de la digitalización, nos damos cuenta que la formación que tiene una persona en un país debe serle suficiente para poder desempeñarse en otro.
Y también observamos que podemos aspirar a posgrados o a educación en países diferentes al nuestro de manera asíncrona. Es decir, nosotros podríamos estar estudiando en una escuela de cualquier otra nación y lo que nos enseñen allí tiene que ser útil también para nosotros. Por eso decimos que esta organización influye en las agendas nacionales y promueve una cultura de evaluación basada en resultados cuantificables. Esto resulta muy interesante porque no quiere decir que todo lo que hagamos tenga que ser medido y observado por sí mismo. Lo que sí nos va a implicar es que tenemos que observar el progreso de los alumnos a través ya sea de productos o cosas que generen. Y acuérdense que cuando hablamos de productos nos referimos a lo que se construye a partir de una competencia o bien de la observación directa, es decir, todas estas habilidades blandas que también se deben desarrollar como parte de la educación. ¿Y por qué será importante entonces recuperar estos estándares? Indiscutiblemente es porque la educación tiene una vinculación directa con el desarrollo nacional y se espera que quienes concluyan una educación superior tengan, por supuesto, movilidad social. En el dato estadístico observamos que en México los graduados de educación superior ganan en promedio 78% más que quienes solo completaron la educación media superior, lo que resalta la calidad como retorno de inversión. Es decir, aunque nosotros tenemos educación básica, media superior y superior, el ideal sería que todos pudieran aspirar a la educación superior. Pero más adelante vamos a ver que la educación está inserta dentro del sistema completo de nuestro país y que tiene que anclarse de manera clara con las ofertas laborales. Y por ello, aunque se incremente la cobertura, esto no tendría que implicar una disminución de calidad, porque va a demandar que sus egresados se desempeñen en nuestro país y en otras naciones con la posibilidad de llevar a cabo tareas distintivas producto de sus aprendizajes. Si continuamos entonces buscando cuál es la relación entre la calidad y la educación superior como una de las fases terminales de la educación, veríamos muchos elementos importantes. El primero es que esta relación entre calidad y educación superior implica un compromiso con la mejora continua y que la calidad se manifiesta en la relevancia de los planes de estudio y la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjense cómo aquí ya empezamos a ver este aspecto multidimensional de la calidad. Los planes de estudio tienen que responder a esas evaluaciones globales y también al contexto nacional. Pero además, no solo bastaría con tener un adecuado plan de estudios, sino que se hace necesario que este plan se materialice de manera adecuada por parte de los docentes para que se pueda reflejar en un óptimo perfil de egreso. Por eso la calidad se mide no solo por lo que se enseña, sino por el impacto de la investigación en el desarrollo nacional. Y fíjense que entonces aquí ya observamos otra cosa muy interesante. La educación siempre va a tender a buscar un impacto inmediato en la zona, en la región o en un bloque de naciones para que nosotros podamos transformar nuestra realidad para mejorarla. Por supuesto que tiene un impacto económico a nivel individual, pero también esperamos que tenga una relación con el punto social, que la educación superior mejore las condiciones generales de vida de todos los habitantes. Nuestro autor ya nos está diciendo, Zabalza, que la calidad en la educación superior reside en el compromiso ético de la institución con la generación de un conocimiento veraz. Y me gustaría sobre todo recuperar que para el año que se hizo esta publicación, todavía no estaba un auge tan grande de la inteligencia artificial. Y lo que nos invita nuestro autor a pensar cobra mucho sentido porque empezamos a notar que el compromiso ético debe ser de la institución para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean adecuados y también de los alumnos, para que todo lo que ellos produzcan sea auténtico. Y aunque la herramienta de inteligencia artificial es un apoyo, no sustituya estos
procesos de conocimiento veraz que finalmente se van a manifestar en las evaluaciones. Por eso, la educación superior, la calidad es el eje que garantiza la formación de profesionales capaces de enfrentar retos complejos. ¿A qué nos estaremos refiriendo con retos complejos? A todos aquellos elementos que van a tener que estar presentes al momento de desempeñarnos de acuerdo a nuestro perfil laboral y que este desempeño pueda responder a cualquier característica del entorno. Acuérdense que los entornos son volátiles, complejos, inciertos y ambiguos, y entonces la preparación que debe tener un egresado de educación superior debe tener no solo la carga conceptual, sino por mucho también una carga actitudinal para que pueda desempeñarse correctamente, poniendo en juego todo lo que sabe. Y para ello, en muchas ocasiones, el recurso económico es un limitante. Por eso, muchas universidades, de acuerdo con la NUYES, en términos de las que integran indicadores de calidad internacional, reportan un incremento de 15% en su captación de fondos para investigación externa. En México también existen algunos organismos que apoyan la investigación, tal es el caso del CONACYT, que nosotros observaremos tiene varios recursos y varias propuestas para garantizar la investigación como una constante. Empezamos a notar entonces que la educación superior tiene efectos individuales, sociales y nacionales. Busca siempre la calidad en un entorno dinámico y sobre todo está promoviendo la movilidad social y el desarrollo nacional. Si continuamos entonces, empezaríamos a ver cómo se pretende que haya una medición en términos de eficiencia y productividad. Es decir, ¿cuál es la capacidad de la institución para alcanzar sus metas académicas? Esto es productividad. ¿Cómo estamos logrando nosotros lo que nos estamos planteando? Y el segundo punto, optimizar el uso de recursos financieros, humanos y tecnológicos, minimizando el rezago y la deserción. Eficiencia sería optimizar el uso de recursos financieros, humanos y tecnológicos, y eficacia sería que estos elementos dieran lugar a la disminución del rezago y la deserción. Y salta entonces aquí un punto que no habíamos tocado, que además de cobertura es permanencia, y que esta permanencia no solo sea presencial, sino que se vincule con el aprovechamiento de todo lo que nosotros hemos estado viendo. Por eso, la UNESCO nos dice que la eficiencia institucional se mide por la relación entre el ingreso estudiantil y la tasa de egreso efectivo con calidad. ¿Qué habremos de evaluar entonces aquí? Que todas las personas que ingresan a un plantel, o su mayoría, deben egresar, pero deben hacerlo con la calidad esperada de acuerdo a los planes y programas de cada institución. Sin duda, nosotros vemos que esto es un reto amplísimo y enorme, porque nos va a exigir que pongamos énfasis en todos los aspectos al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, requiere de muchos recursos. Los primeros, los más básicos, pues serían los materiales, pero el punto fundamental para lograrlo serían los recursos humanos. Por eso la eficiencia institucional se mide a través de indicadores de desempeño que vinculan el presupuesto con los logros académicos tangibles. Y aquí empezaríamos a ver algo que también puede ser cuestionado. Efectivamente, solo a las escuelas que tengan calidad se les va a dar un presupuesto mayor, o el presupuesto tendrá que ser universal, aunque no haya una demostración de calidad. Y sin embargo, veríamos que aquellos planteles que no cuentan con presupuesto tendrían este argumento de que no puede haber una eficiencia institucional sin un recurso financiero y tecnológico, y que las escuelas que ya tienen recursos y por lo tanto tienen mayor presupuesto tendrán mayor tendencia a la calidad. Esto es algo que tendríamos que cuestionarnos desde muchas aristas. Y el punto para poder entender cómo atender esta situación crítica sería por qué no están contando
con logros académicos tangibles. Si el origen del problema es presupuestal, por supuesto que se tendrá que hacer un cambio. Pero si el origen del problema tiene que ver con los recursos humanos, entonces primero tendría que sanearse ese punto y después destinar recursos. Muy interesante esto que estamos conversando ahora, porque seguramente ya nos pone a pensar en qué está pasando en la realidad y si efectivamente los recursos se destinan de manera equitativa o de forma tal que puedan ser cada vez más funcionales. Este indicador que estamos abordando sobre la eficacia, eficiencia y calidad analiza el rendimiento de los recursos públicos, es decir, todo aquello que se da en materia educativa, cómo es que está impactando en la movilidad social y en el desarrollo nacional. El punto más claro es la eficiencia terminal. Es la relación entre el número de alumnos que ingresan y aquellos que logran titularse en el tiempo esperado, que esto es lo que habíamos hablado sobre todo de eficiencia. El uso de recursos humanos nos lleva a una graduación en tiempo. El INEGI reporta que la eficiencia terminal promedio a nivel superior es de 52,3 y esto plantea un reto de productividad para el sistema. Observamos entonces que prácticamente uno de cada dos alumnos que ingresa a educación superior logra terminar. Y habremos de ver si esta dificultad para culminar sus estudios tiene que ver con las condiciones que rodean a los alumnos o se vincula con la calidad educativa en materia de cómo se materializan los procesos educativos. Y por supuesto que aquí se tendrían que ir haciendo ajustes, pero estos ajustes no serían universales, regionales y tendrían que ser locales, analizando qué es lo que ocurre en cada uno de los planteles para ver cómo se puede atender esta situación en específico. Estos datos que estamos observando nos llevan a reflexionar por qué algunas veces en educación superior hay becas universales y lo que se está buscando es una tasa de retención más alta de los alumnos, la continuidad escolar y lo que se presenta ya como un desafío muy interesante es cómo garantizar que estos alumnos que están acudiendo, además de asistir al plantel, lo hagan con la intención de fortalecer ampliamente todos sus aprendizajes. ¿Cuáles serán entonces los factores que determinan la calidad en los centros de enseñanza? Primero veamos cuáles son los factores básicos de la calidad de la enseñanza universitaria. Primero, la infraestructura adecuada. Por supuesto que haya un plantel y que este plantel cuente con los mínimos insumos necesarios para poder desempeñar labores académicas. Actualización de bibliotecas y laboratorios. Los laboratorios, por supuesto, cuando estamos hablando de educación científica, y las bibliotecas ya pueden ser virtuales o pueden ser todavía de las bibliotecas tradicionales. Pero lo más importante que nos dicen diversos organismos es que se debe contar con una planta docente con sólida formación disciplinar y pedagógica. Por eso decimos que la profesionalización docente, sumada con la integración de tecnologías para la eh, comunicación, es muy importante. Y sobre todo me gustaría que nosotros checáramos aquí. Las tecnologías de información y comunicación como indicadores obligatorios se han tropicalizado y han dado paso un poco a hablar de tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Es decir, las TICs es usar la tecnología. Las TAC es usar la tecnología para que verdaderamente se aprenda y no como un cambio simple de un pizarrón a una diapositiva, sino que esta interactividad pudiera tener diferentes aplicaciones muchísimo más cercanas. Una vez que ya vimos la infraestructura, perdón, y el capital humano, bueno, toca ver que estos son los pilares que sostienen cualquier modelo de calidad universitaria. En México, este dato que es muy relevante, en el Sistema Nacional de Investigadores ha crecido un 40% en la última década, impactando directamente en la calidad de los posgrados. Me gustaría sobre todo comentarles que los últimos datos pues no tienen actualizado todavía este nombre que ya es Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y sin embargo, lo que sí estamos viendo es que ha crecido la cantidad de docentes que están interesados en lograr esta distinción
que es una evaluación global de un gran número de actividades de docencia y de investigación que, por supuesto, nos van a permitir identificar la calidad en la educación en términos de producción investigativa. Por eso decimos que el principal activo de calidad en la universidad moderna es la capacidad que va a tener su profesorado para innovar en el aula. Si un docente es investigador y esa investigación está vinculada con las labores que desempeña, entonces no solo va a tener una gran carga conceptual, también tendrá que actualizar las formas en las cuales lleva a cabo su intervención educativa. Y vamos con los factores que inciden negativamente. Ya vimos ahorita la importancia de la profesionalización, la investigación y la infraestructura como cosas altamente favorables en un plantel. Ahora estamos viendo que una excesiva burocratización en los procesos académicos tiene afectaciones negativas. Todo lo que se hace como parte de los procesos administrativos de sumar las calificaciones, registrarlas en las plataformas, elaborar informes, hacer productos, proyectos que no son de aplicación inmediata, sino que están asociados con el cumplimiento de ciertos estándares, tiene afectaciones. Otro punto sería la desvinculación con el sector laboral. Fíjense que habíamos dicho que una parte importante de la calidad era el programa de estudios. Y este programa de estudios tiene que actualizarse no en función de lo que creemos que debe saber una persona que se está preparando para lo que se está educando en esa formación universitaria, sino para lo que el entorno demanda que tenga que saber. Cuando un plan de estudios o un programa no se actualiza de manera constante, se observa de manera cada vez más clara una desvinculación con el sector laboral. Si observamos, por ejemplo, en los programas de formación docente, hay planes que todavía se gestaron cuando no existía la nueva escuela mexicana y algunos de ellos siguen formando docentes para un modelo que ya no existe, con diferentes conceptos que ya no le van a permitir recuperar casi todo lo que ha aprendido para aplicarlo justo en lo que está haciendo. O el último punto que vamos a abordar que incide negativamente en la calidad sería que hay un financiamiento insuficiente que limita la investigación. Observemos cómo esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, casi siempre vemos que la calidad educativa está seriamente relacionada con el presupuesto. De hecho, Díaz Barriga ya nos dice que la falta de recursos y la rigidez administrativa son los principales obstáculos para la innovación educativa. Por supuesto que cuando nosotros tenemos poco tiempo para la producción creativa, debido a la carga administrativa, haremos menos investigación, pero existiendo el espacio también necesitamos el recurso. Observemos cómo hay un asunto cíclico que se tiene que solucionar de manera simultánea para que no tengan impactos cada vez más negativos. Y con esta reflexión que estamos viendo, vamos a pasar a otro tema muy interesante. ¿Qué consecuencias tienen estos factores que inciden negativamente? La falta de financiamiento y la carga excesiva administrativa reduce el tiempo dedicado a la calidad académica, es decir, se cumple, pero no con calidad. En el dato estadístico, la OCDE nos indica que México invierte aproximadamente $3,600 por estudiante al año. Y aunque esta cantidad es muy alta, se encuentra por debajo del promedio, lo que limita la operatividad. Esto es lo que veíamos que tiene que ver con la globalización. Si en otros países se invierten $11,500 por alumno, eso tiene un impacto, por supuesto, en el tipo de educación que están recibiendo y, por lo tanto, en las evaluaciones, un país que invierte una cantidad menor, se espera que tenga resultados también más bajos de aquellos que invierten más y que esto impacta, cuando hablamos de educación superior, en las oportunidades laborales a las que pueden acceder. Y el último punto que estamos viendo con estos factores negativos sería que la precariedad laboral docente y la burocracia excesiva actúan como los mayores detractores de la excelencia. Observamos cómo entonces esta es una visión compartida a nivel nacional y local. Y con esto entonces
¿Cómo es el contexto actual de la educación superior? Este punto nos va a llevar a analizar un gran número de factores o indicadores. Primero, la diferenciación institucional. El sistema se ha diversificado para atender a distintos sectores. En México, esto se ve en la coexistencia de universidades autónomas y universidades tecnológicas con enfoques distintos. Como podemos nosotros observar, la universidad nos va a dar una formación científica, humanista, híbrida y puede ser autónoma o no. En México, actualmente, más de 120 universidades tecnológicas y politécnicas están operando y atienden a un perfil de estudiante enfocado en la inserción laboral rápida. Esta diferenciación institucional que hablamos con respecto a los sectores que existen se debe a una respuesta de atender diversos nichos del mercado laboral y social. Observamos entonces que no solo es en nuestro país en donde la formación universitaria camina de manera paralela entre una formación investigadora y una formación profesionalizante, y que aquí observaremos entonces cómo esto impacta en la forma en la cual se están materializando los procesos educativos. Otro punto que se está presentando en nuestro país, sobre todo a través de las intenciones políticas y la voluntad de los tomadores de decisiones, es la masificación de la matrícula. Es decir, se busca que la gran mayoría de los habitantes logren acceder a la educación superior. La transición a una educación de masas ha transformado la universidad de un privilegio de élite a un servicio social básico, presionando la calidad de los servicios educativos. Cuando hablamos de una presión a los servicios educativos, no necesariamente decimos que los está obligando a aceptar a todos. También estamos viendo que al aceptar a todos está teniendo dificultades para mantener su calidad. En el dato estadístico, la SEP indica que la matrícula en educación superior en México superó los 5 millones de estudiantes en el ciclo 2022-2023. Y nos enfatiza que este dato, que por supuesto que es muy alentador, pone a prueba la infraestructura. Si hay un gran número de alumnos, seguramente la infraestructura que anteriormente estaba pensada atendiendo a un menor número de ingresos se verá rebasada y será insuficiente. Por eso, la masificación de la educación es una de las fuerzas básicas que propician la actual revolución académica. Este elemento, como con una perspectiva positiva, nos dice que entre más alumnos haya en educación superior, habrá más revoluciones académicas, más procesos de pensamiento, más investigación y más transformación de la realidad, por supuesto con la debida precaución de que puede llevarnos a tener una infraestructura suficiente que impacte negativamente en los resultados en términos de calidad. Tercer indicador que vamos a analizar es la restricción de recursos. Hasta ahorita ya hemos estado viendo la relación entre economía y calidad y de educación y desarrollo con la movilidad social. Sin embargo, ningún país puede destinar de lleno todo su presupuesto a un solo aspecto, y en el caso de la educación no es diferente. El Estado mexicano no puede financiar totalmente la masificación, lo que da paso a la revolución privada y a la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas. Esto quiere decir que en educación superior se abren cada vez más espacios en materia de educación privada para poder formar a toda la demanda que egresa de la educación media superior. Según el INEGI, el gasto privado en educación superior representa ya casi el 30% del gasto total en este sector en México. Observen entonces cómo aquí empezamos a notar que en todos los niveles, pero muy especialmente en educación superior, hay cada vez más presencia de oportunidades en el ámbito privado que en el público. Esto nos lleva a una reflexión nuevamente. El conocimiento se ha convertido en un factor de producción, lo cual ha generado la revolución privada en educación superior. Entre más personas estén egresando de educación básica y media superior, habrá una mayor demanda en educación superior. Y si la infraestructura se ve rebasada, la opción es la transmisión hacia la educación privada.
Esto no quiere decir que dejará a nuestro país de atender la educación de manera pública, pero una respuesta a corto plazo es la posibilidad de acceder a otro tipo de planteles de iniciativa privada. Y por supuesto, esta diferencia entre escuelas privadas y públicas y la cada vez más recurrente presencia de escuelas privadas hace que haya un aumento de competencia entre las instituciones. Y nos dice que las universidades compiten por prestigio y recursos a través de los rankings. Esta competencia impulsa la mejora de indicadores, pero también nos puede llevar a la mercantilización educativa, es decir, la educación tendría un costo que iría en función de la calidad que pueden ofrecer. Y aquí viene la reflexión más relevante. México cuenta solo con dos universidades de manera constante en los primeros 200 lugares de los rankings globales y que esto intensifica la competencia nacional, pero observemos cómo estas dos universidades son la UNAM y el TEC de Monterrey, una de iniciativa pública y autónoma y la otra es privada. Por eso dice mercantilización educativa. Si nosotros queremos tener una educación de calidad, están estas dos opciones que tienen un ranking específico muy alto. O podemos decantarnos por otras instituciones que nos lleven a la formación profesional. Sin duda alguna, esta decisión como alumnos es muy complicada. Sin embargo, como lo estamos viendo nosotros a nivel global, nos empieza a dar algunas vistas de cuáles son las implicaciones de permitir el crecimiento de la educación en la iniciativa privada, porque los rankings se han convertido en la brújula de reputación internacional para las universidades. Esto quiere decir que todo el intercambio académico que se da entre universidades del mismo país y con otras de diferentes naciones va a tener una relación muy amplia con los lugares que están obteniendo y por supuesto van a estar en condiciones de promover mayor y mejor investigación y la consecuente adquisición de recursos entre más competitivos se encuentren en estos rankings. Este aumento de la competencia entre las instituciones nos lleva a ver que hay una diversificación de la demanda. No todas las universidades pueden estar trabajando sobre el mismo aspecto. Los estudiantes ya no son solo jóvenes recién egresados de bachillerato. Ahora hay una alta demanda de adultos que buscan actualización profesional. ¿Por qué? Pues porque las carreras a veces por sí mismas, una sola profesión de nivel superior, no es suficiente para cumplir un perfil cada vez más complejo. Y se necesita estudiar de manera cada vez más recurrente más de una formación superior o bien quienes ya están dentro del campo laboral se ven orillados a concluir una educación superior porque esto es lo que demanda el pertenecer a estos nuevos entornos. ¿Y qué ocurre entonces ya con esta educación que va a requerir mayor infraestructura, mantener la calidad, lograr un mayor ranking? Pues empezará a buscar diversos modelos para poder llevar la educación a todas las personas que están requiriendo esta atención. Y por eso la matrícula en modalidades no escolarizadas como la nuestra creció un 25% en los últimos 3 años en México debido a la necesidad de flexibilidad. ¿Cuál sería esta flexibilidad de la que estamos hablando? Que una persona que está trabajando necesita estudiar en línea para continuar laborando y percibiendo un ingreso en tanto se sigue preparando para poder mantener ese lugar en el que se encuentra o aspirar a uno mejor. Y todo esto que estamos viendo hasta ahora entonces nos dice que la educación superior debe responder a trayectorias de aprendizaje no lineales y a una población estudiantil heterogénea. Por eso vemos también modelos de estudio cada vez más flexibles, donde se pueden tomar una materia, cuatro, cinco, siete, un módulo, se pueden graduar en menos tiempo. Todo esto que surgió con las licenciaturas ejecutivas que se estudiaban por las tardes y que después de la pandemia se potenció con las universidades virtuales y sobre todo con esta oferta de planteles públicos, privados, nacionales e internacionales que nos han llevado a una diversificación no solamente de la demanda, sino también de las ofertas educativas. Por eso
Estamos llevando a cabo una transición a paradigmas basados en el conocimiento. Resulta muy interesante que pensemos en este aspecto porque la universidad ya no solo transmite cultura, sino que produce el principal insumo de la economía moderna, que es el conocimiento aplicado. Antes era suficiente con saber mucho. Ahora tenemos que saber qué hacer con eso que sabemos. Aquí es donde entra el punto fundamental. Nosotros podemos ubicar ya el conocimiento, lo tenemos a la mano, la sociedad del conocimiento ya revolucionó y ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial y la digitalización, cualquier cosa que le preguntemos o cualquier proceso que le pidamos a nuestros equipos, nos van a dar una respuesta. Pero esa respuesta va a ser de contenidos y nos toca a nosotros materializarlo. Por eso es importantísimo no solamente tener conocimiento, sino hacer funciones ejecutivas que demuestren que tenemos todo ese bagaje conceptual. En el dato estadístico se reporta que las universidades mexicanas son responsables del 45% de las solicitudes de patentes nacionales, confirmando su rol como motores académicos. Qué interesante es entonces que las universidades que buscan la calidad a través de la investigación también están buscando los registros de patentes para que este conocimiento aplicado se pueda materializar y difundir en diversos entornos. Y terminaremos este análisis con respecto a la transición de los paradigmas basados en el conocimiento diciendo que la Universidad de Investigación es una institución fundamental en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Y tenemos entonces aquí que la sociedad del conocimiento, la globalización y la inteligencia artificial nos han llevado a analizar cómo todas las universidades tienen que buscar investigar para innovar y para responder a todas estas demandas cada vez más cambiantes que hacen que nuestro entorno sea muy dinámico y que ese dinamismo tenga que verse reflejado en todo el actuar que tienen las personas que están estudiando. La globalización, entonces, implica la estandarización de currículos y el uso del inglés. Genera una brecha entre las universidades conectadas globalmente y las regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades que tienen mejores ubicaciones en el ranking, mayor infraestructura y mejor calidad, por lo general hacen intercambios académicos entre otras universidades. Y además lo hacen con universidades fuera del país en el cual se encuentran insertas. Por eso decimos que hay una conexión global y regional. Seguramente ustedes habrán visto que a veces los docentes de una universidad van a otra para un intercambio académico, para ejercicios de coloquios, simposium, diálogos, para todas estas cosas que nos van a permitir ayudar a ver una visión diferente y cada vez más amplia. Sin embargo, esta es una tarea, un punto pendiente para nuestro país, porque la OCDE señala que solo el 1.6 de los estudiantes de México realizan movilidad internacional, evidenciando el reto de la globalización. Es decir, que estos acuerdos de conexión entre las universidades vayan más allá de un ejercicio académico corto y que trasciendan para que efectivamente otros alumnos puedan venir del extranjero a las universidades nacionales y los alumnos de las universidades nacionales puedan visitar otros países. Todo esto se relaciona con que la globalización de la educación superior implica realidades desiguales entre centros y periferias del conocimiento. Y volvemos al punto económico. Una universidad que busca tener calidad educativa, pero no tiene recursos, no tiene infraestructura, y aunque sus docentes tengan una actualización importante, difícilmente va a poder realizar investigación, tener transferencia de recursos, tener una visibilidad local, regional y global y hacer intercambios con otros planteles. Y esto nos lleva nuevamente a esa reflexión, hasta dónde se condiciona la calidad educativa como consecuencia de este recurso que se destina en términos económicos y cómo hay un principio de escalada muy interesante en donde a mayor recurso, mayor calidad, pero las escuelas que no tienen recursos siempre van a estar en una desventaja sumamente marcada. Por eso, tendríamos que ver cómo hacer estos cambios en las estructuras sociales. Es decir, la universidad refleja las luchas sociales actuales,
como la equidad de género y la inclusión de minorías. Este punto, sin duda alguna, ha sido un enfoque que ya va a cumplir 8 años. La equidad de género, que las mujeres puedan estudiar, que puedan insertarse en el ámbito laboral de manera cada vez más recurrente, pero que además todas las minorías no tengan mayores dificultades para entrar a la universidad en comparación con el resto de las personas. ¿Y cómo vamos en este sentido? Bueno, por primera vez en la historia de México, las mujeres representan el 51,2% de la matrícula total en educación superior. Y el reto, como siempre, va a ser que esta participación de las mujeres se vaya acercando mucho más a las materias vinculadas con lo que nosotros llamamos los modelos STEM, que tienen una carga científica aplicada, que está vinculada también con las ciencias naturales, con las matemáticas y menos con las áreas sociales, como por ejemplo la docencia, donde observamos que la presencia de la mujer siempre ha sido mucho mayor a la de los varones. Pero a nivel global, las tendencias para el 2030 perfilan una mayor participación femenina, pero mantienen la desigualdad en el acceso de sectores pobres. Y llama aquí nuestra atención cómo otra vez caemos en el punto de que la economía incide en la calidad, pero aquí empezamos a ver cómo también lo hace en el acceso y la cobertura. Para poder tener un curso universitario, entonces, se hace recurrente la necesidad de considerar el desplazamiento para poder acceder a la calidad educativa, lo cual de ninguna manera sería un elemento deseable de mantenerse en nuestro país. Sin embargo, la extensión territorial es tan amplia y las situaciones de división social y geográfica son tan diversas que sería poco posible poner centros universitarios en cualquier lugar de todo nuestro país y en algunos casos se tiene que decidir si se apuesta por la calidad o por la cobertura porque los recursos son insuficientes. Y aquí no me gustaría enfatizar sobre cuál de los dos puntos es correcto porque esto tiene mucho que ver nuevamente con la voluntad política. Como podemos ver hasta aquí, ya tenemos un gran número de elementos que nos van a permitir explicar cómo es la educación superior en México. Ahora vamos a ver cuáles son estos indicadores clave, qué es lo que nos están diciendo con respecto a cómo está la educación en nuestro país y acordándonos un poquito que tenemos que analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la educación. A propósito de eso, vamos a empezar a ver qué es lo que nos dicen con respecto a nuestro país. Primero, el crecimiento de matrícula, el número de estudiantes se duplicó en la última década. Qué interesante es lo que estamos viendo aquí, porque hay cada vez más alumnos a nivel superior, aunque, como ya lo vimos antes, se puede duplicar en la última década, pero tendremos que compararlo con que a pesar de que se duplica el ingreso, esto no se refleja necesariamente en el egreso, donde sigue habiendo un 50% de eficiencia terminal. En cuanto a los egresados anuales, más de 500,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y estos jóvenes son aquellos que ya tuvieron la oportunidad de cursar la educación superior específicamente. Ahora vamos con la calidad de los programas. ¿Se acuerdan que decíamos que el 70 y tantos% de las universidades se había registrado como una educación de calidad? Pues fíjense que solo el 43,1% de la matrícula total de licenciatura está en programas evaluados o acreditados. Esto quiere decir que aquellas universidades que no están certificadas o no están en proceso de certificación pueden tener una matrícula muy extensa comparada con aquellos programas que sí garantizan la calidad educativa. Este punto es muy importante que lo veamos porque tiene que ver con la percepción de los alumnos que están ingresando a educación superior. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Quieren realmente investigar, innovar o solamente buscan obtener un grado académico, aunque no se vincule directamente este grado con la calidad y el desbalance de género? Es un poquito lo que habíamos dicho, aunque las mujeres están estudiando mucho más, solo el 32,4% de los nuevos alumnos de ingeniería, manufactura y construcción son mujeres. Y por supuesto que esto ya nos empieza a invitar a pensar acerca de qué está pasando en la educación
para que siga habiendo como un rol esperado de la participación de la mujer que no esté necesariamente vinculado al tipo de funciones que haga, sino a los intereses que se tienen, y aquí ya observamos una vinculación más clara con el entorno. Otro punto muy relevante que tendríamos que atender es la informalidad y la sobrecalificación. Aquí estaríamos hablando que dos problemas son persistentes. Primero es el uso ineficiente de las competencias de los egresados. ¿Cómo lo vamos a ver? La informalidad se refiere al desempeño en diversos entornos que no todos ellos van a estar en el marco de un trabajo que pueda estar con beneficios sociales, reglamentado, etcétera. Y por otra parte, la sobrecalificación. ¿Cuántos de nuestros alumnos tienen un gran número de posgrados, pero que estos no garantizan que puedan obtener un acierto, un punto relevante para poder llevar a cabo el trabajo para el cual están formados? Esta sobrecalificación es lo que decíamos un poco, que a veces estudiar una sola licenciatura no es suficiente para desempeñarse en un puesto específico, pero si no se cuenta con ese puesto específico, se está sobrecalificado para otras funciones. Y cerraremos nuestra sesión de hoy. ¿Cómo está México en el mundo? En términos de los indicadores de calidad, vamos a ver calidad de ingresos, pruebas PISA, rentabilidad educativa, alumnos internacionales y eficiencia de titulación. Estos puntos que vamos a abordar los vamos a ver primero cómo está en México y luego la comparativa con otras escuelas de la OCDE. Primero, la situación en México. La calidad de los ingresos es la más baja entre los países miembros. Y aquí estamos hablando tanto de los ingresos en materia de educación como los ingresos que se tienen al obtener ya un título universitario. En la OCDE, el promedio es superior en la mayoría de las naciones desarrolladas, es decir, aquellas que ya tienen consolidado no solo su modelo educativo, sino eh, términos laborales que permiten que aquellos que egresan ya tengan la posibilidad de laborar de manera inmediata en un puesto que ya está existente. Pruebas PISA. ¿Cómo estamos aquí? Entre las puntuaciones más bajas de los países miembros. México se sitúa en los últimos lugares en lectura, ciencias y matemáticas. ¿Esto cómo nos va a impactar? Por supuesto, en la calidad educativa, porque se está reflejando que no hay una apropiación conceptual de aquellos elementos que globalmente se han ubicado como deseables entre las naciones que están formando parte de este organismo. Rentabilidad educativa. Los graduados ganan un 78% más que quienes solo tienen media superior. Este dato ya lo habíamos visto y nos indica un retorno positivo, es decir, la educación superior garantiza un ingreso mayor, pero la informalidad lo amenaza. ¿Y a qué se va a referir esto? A que el negocio informal, que no necesita una calificación profesional, si se hace cada vez más recurrente, nos llevaría a una afectación en los ingresos de los alumnos egresados de diversos programas de educación superior. Alumnos internacionales. Solo el 0,3% de la población estudiantil es internacional. Es decir, no vienen alumnos del extranjero a estudiar en nuestro país. Sin embargo, países como Estados Unidos o Noruega tienen tasas significativamente superiores, y aquí ya estamos observando cuál es uno de los retos que se tienen que atender. Y vamos con la eficiencia de titulación. Observen cómo aquí está el dato que veíamos con respecto a la calidad, la cobertura y el egreso. Aproximadamente 69,4 de los alumnos terminan su formación superior en 5 años. El promedio en la OCDE enfrenta retos similares, pero con mayor apoyo académico. Es decir, no se cuenta con programas tan amplios como en otros países para consolidar la educación. Todo lo que hemos visto hasta ahorita son un gran número de indicadores que nos van a permitir conocer cómo está la situación de la educación en nuestro país para tratar de comprenderla y, por supuesto, transformarla.
Me encantaría que se dieran a la tarea de leer los textos que tenemos programados para esta materia, porque allí lo que nos está viendo es todos los indicadores que muestran cómo está la educación. Estos son los indicadores más relevantes, los que les estoy presentando, pero eso no quiere decir que no haya otros que tengan más sentido para ustedes. Recuerden también, todo lo que estamos viendo aquí nos debe llevar a elaborar primero una matriz de factores internos, qué es lo que dentro de la educación la está impactando, y luego una matriz de factores externos, los organismos internacionales, la globalización, cómo todos estos impactan en nuestro país. Y a partir de eso podríamos empezar a definir fortalezas y debilidades, nacen en el sistema educativo y permanecen allí. Amenazas y oportunidades tienen su origen en el entorno, pero le impactan a la educación. Y con eso podríamos empezar a reflexionar cuáles son los principales puntos que tenemos que atender porque impactan de manera muchísimo más precisa en la educación. Espero que los contenidos que hayamos visto el día de hoy hayan sido de su interés y nos permitan comprender cómo es la condición de la educación en México en el nivel superior. Les deseo también que tengan una excelente lectura de los textos y nos vemos para la siguiente sesión, que será la última. Les deseo a todos un excelente día. Hasta luego.